Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente desde el Hospital Digital para realizar las capacitaciones del equipo de personas mayores del Ministerio de Salud. El día de hoy las expositoras es la enfermera Carla Bonatti y la psicóloga María José Gálvez del Departamento de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Y como les comentaba antes de comenzar, el tema de hoy son recomendaciones en el manejo integral frente al fallecimiento de un residente. Les recordamos también, y se lo hemos escrito en el chat, que vayan escribiendo todas sus dudas en el chat para que al finalizar la capacitación podamos poder contestarlas, las que sean atingentes al tema que vamos a comenzar a abordar hoy. Así que les doy el paso a Carla y a María José. Buenas tardes, les doy la bienvenida y contarles, bueno, que el tema es bastante complejo de abordar, por eso quisimos darle un abordaje integral. Ya vamos a dividir la presentación en dos partes. La primera parte es todo lo relacionado a los aspectos como técnicos, administrativos y de coordinación, y la segunda parte tiene que ver con la relación a la comunicación de esta información que es tan compleja, ¿ya? Por lo tanto, los objetivos de esta cápsula va a ser proporcionar recomendaciones sobre el manejo de las personas fallecidas en residencias en el contexto COVID-19 y proporcionar algunas herramientas para la comunicación de malas noticias relacionadas con lo mismo. Bueno, comenzar primero que este fallecimiento de la persona es algo quizás no esperado, pero en el contexto del adulto mayor quizás sí podría ser esperado, por lo tanto es algo que debemos empezar a prepararlo tanto con la persona como los familiares, ¿ya? Ahora, en relación a los aspectos administrativos, es la autoridad sanitaria la responsable de la implementación del protocolo correspondiente al manejo de cadáveres, por lo que la residencia deberá proceder según aquellas directrices. Este protocolo está basado también en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Es necesario que las residencias tomen las siguientes acciones. En caso de que la persona mayor fallezca en la residencia y que esta persona se encontraba en seguimiento en alguna parte de la red de salud, se debe informar de manera inmediata al equipo que entregaba la atención de la red, ya sea el CESFAM, el SECOF, el que corresponda. Deberá coordinar con la red sanitaria local la implementación del protocolo para el manejo de cadáveres, quien deberá velar por el cumplimiento de esto dentro de la residencia. Hemos repetido en otras oportunidades que acá lo más importante es anticiparnos a los hechos. Ya cuando hablamos de este plan de contingencia que nos permite estar preparados frente a estas situaciones, el haber socializado este protocolo forma parte también de esto. En caso de que la persona mayor no cuente con una red de apoyo, se deberá coordinar con la red social municipal las acciones para la sepultación. En caso de que la persona mayor cuente con red de apoyo, se debe entregar la orientación necesaria para este proceso. Algunos pasos a seguir. Que en el momento en que ocurre igual, a veces tenemos algunas complicaciones en quién emite o no el certificado. Una vez que se constata el fallecimiento, que es el médico que asiste a la persona que fallece en la residencia, él está, en el fondo, tiene la obligación, o el responsable, digámoslo de otra manera, de extender el certificado de función, señalando la causa de muerte. Si el fallecido fue atendido en algún centro asistencial con motivo de esta enfermedad causada por COVID, el certificado de función lo otorgará el jefe del servicio o el director del establecimiento o su delegado, generalmente es el médico de turno del servicio de urgencia, ¿ya? Siempre y cuando esto ocurra dentro de las 48 horas posterior a la consulta. Si el deceso ocurre después de las 48 horas de la atención médica o si no hubiese recibido la atención en ningún centro asistencial, ¿ya? El certificado de función se otorgará conforme a las reglas señaladas en el decreto número 460. ¿Ya? Que en el fondo faculta al director del servicio de salud correspondiente donde esté situada la residencia. Los fallecidos a causa de coronavirus no serán enviados al servicio legal, ¿ya? A menos que existan unas razones fundadas por presumir que el deceso es distinto a este diagnóstico.
Posterior a la constatación de la defunción, ¿ya?, y a la emisión de este certificado, se dará por finalizada la labor del personal del centro asistencial, ¿ya? Y acá es donde debemos procurar mantener la intimidad, y esto en realidad va en forma paralela con avisar a la familia, pero yo ahora me voy a enfocar solamente a los cuidados, qué es lo que hacemos cuando ya fallece el residente, ¿ya? Es necesario que las personas que están al cuidado estén súper familiarizadas con estos aspectos, ¿ya? Se hacen todos los cuidados que están normados cuando una persona fallece, que debe haber un protocolo conocido y que lo deben haber ejecutado en otras oportunidades, con la diferencia que acá tenemos que estar con los elementos de protección personal para poder realizarlo, ¿ya? Se debe asear al residente, se debe en el fondo cerrarle los párpados, se deben cubrir los orificios y se debe vestir. En este momento, la vestimenta del personal, de la persona fallecida, lamentablemente no lo pueden asumir los familiares. Ya acá lo hace el personal que está a cargo del paciente. Luego la gestión de la persona fallecida quedará bajo la supervisión de la empresa funeraria, contactada previamente con la familia o por el director técnico de la residencia. Es importante también dar un espacio para que la familia vea al fallecido, y tiene que hacerse también con todos los elementos de protección personal y manteniendo el distanciamiento físico recomendado. Los funcionarios de la empresa mortuoria, al igual que los funcionarios que están a cargo del cuidado, deberán utilizar todos los elementos de protección personal, que incluyen guantes desechables de látex, delantal, mascarilla, protección ocular, sobre todo si hay riesgo de salpicaduras. El cuerpo, una vez ya que está listo para cubrirlo, se debe envolver en paños de acuerdo a lo señalado por la OMS, para finalmente introducirlo en el ataúd. Una vez finalizado este proceso, por parte de la empresa funeraria, los trabajadores deberán depositar todos los elementos de protección personal utilizados en este proceso en una bolsa de basura doble, la cual se cerrará con un nudo y ojalá etiquetarla, ¿ya? Y se dejará en la disposición para ser entregada en la recolección municipal para su posterior eliminación. De ahí se traslada a la persona fallecida dentro del ataúd a su destino final, ya sea en el velatorio que está instaurado, que sea en el cementerio, ¿ya? O en el crematorio, ya según lo haya dispuesto la familia. En relación a eso, sabemos que también hay algunas normativas en relación a la despedida, que la verdad es que ya no puede ser numerosa, el tiempo promedio va desde 1 hora a 1 hora y media, solamente deben asistir los familiares cercanos, y si alguno de los familiares cercanos es contacto estrecho, lamentablemente no pueden asistir. Todos los que asistan también tienen que ir con elementos de protección personal, y el personal del cementerio también tiene sus protocolos en relación a esto. Ahora, ¿qué hacemos con la habitación de este residente? Recordemos que este residente, por el contexto y por el diagnóstico, estaba en un aislamiento, ¿ya? Por lo tanto, estaba con un aislamiento, en el fondo estaba solo, lo ideal es que esté solo, a no ser que hayamos instaurado el aislamiento de corte y esté con otro residente. Hay que hacer aseo terminal de la habitación, ¿ya? El personal destinado para eso debe aplicar todas las medidas de limpieza y ocupando los productos de desinfección que ya están descritos. Si quieren volver a revisarlos, ahí les dejamos la página para que lo hagan, pero igual vamos a repasar algunos puntos claves. Los residuos domiciliarios resultantes de la limpieza y la desinfección de la habitación deberán ser levantados y utilizando guantes y mascarillas se introducen, al igual que lo anterior, en una bolsa de doble y ojalá sea etiquetado para su posterior eliminación. Si es que existen residuos infecciosos o elementos invasivos, que es muy difícil porque si no el paciente o el residente debería haber estado en un nivel de mayor complejidad, también existen protocolos para el manejo de estos residuos que también están disponibles en la página. Ahora, lo importante es que, como habíamos mencionado en la clase anterior, ojalá existan los menos cosas y de uso personal cuando la persona esté en aislamiento, ya para facilitar el manejo y la desinfección frecuente.
Por lo tanto, aquí lo primero es retirar todo, hacer una limpieza por arrastre con agua y un detergente, para posteriormente secar y de recién ahí vamos a aplicar la desinfección, ¿ya? La desinfección de superficies ya limpias, porque ya las lavamos, se hace con la aplicación de productos desinfectantes a través de uso de rociadores, o también podemos ocupar toallas, paños de fibra, y para limpiar los pisos podemos usar trapeadores. Recuerden que tenemos que limpiar de manera súper específicamente toda la habitación, que no se nos vaya nada, sobre todo los lugares donde hubo manipulación por el residente en relación a las manillas, a las puertas, a los veladores. La solución más recomendada y más asequible es la solución de hipoclorito de sodio, pero también existen otras que también se pueden utilizar, que son las que ustedes ven ahí: peróxido de hidrógeno, los fenoles, amonios cuaternarios. Lo importante es que una vez que desinfectemos, dejemos actuar un tiempo para que esto haga su efecto. ¿Ya? La literatura dice hasta 5 a 10 minutos. ¿Cómo hacer la solución? Volvemos a repetirla, las mencionamos la vez anterior, pero igual: el hipoclorito de sodio, el cloro doméstico, y ahí está la dilución, ¿ya? De 1 a 50. Es importante que todos estos protocolos el empleador disponga y elabore estos procedimientos y sean conocidos por todos los miembros, los cuidadores, el personal que está a cargo de los residentes, ¿ya? De manera que este trabajo se pueda efectuar de manera segura, ¿ya? Con las normas establecidas y tomando todas las medidas de prevención. El procedimiento debe ser conocido por todos los trabajadores que realizan estas tareas. Lo ideal es que sean capacitados para poder en el fondo enfrentar esta situación bastante compleja de la mejor manera. Es importante también que al momento de hacer todos estos cuidados, ojalá se mantenga un poco la intimidad dentro de lo que se pueda, y que ojalá los demás residentes estén tranquilos y haya un manejo efectivo de eso. ¿Ya? Les dejo ahora con María José, que sigue con la segunda parte. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a Mauricio Muñoz, sin él no sería posible la realización de esta actividad. Gracias a nuestra diseñadora también, a Isabela, quien ha hecho estas gráficas muy bonitas. Nos encantaría no tener que hablar este tema. Lo pusimos porque es una situación que sabemos que puede poner en aprietos a cualquiera. Lo pusimos porque la atención central de la persona es fundamental en este proceso, porque ustedes, cuando comuniquen esta mala noticia, van a quedar lamentablemente para siempre en la memoria de las familias de la persona que falleció. Entonces, por eso también es una exigencia más, sobre todas las exigencias que ustedes y nosotros tenemos, pero queremos hacer bien las cosas. Y por eso mismo también quisimos esta mirada integral del fallecimiento. La comunicación de malas noticias, en especial en este contexto de pandemia, es muy importante. Como les decía, la imagen, el momento va a quedar guardado en la memoria de una familia entera. Y nosotros podemos contribuir a que ese duelo sea un poquitito mejor, ¿ya? No es solamente un trámite comunicar la mala noticia, sino que tiene que ver con que hay una persona detrás, hay una historia de vida detrás. Voy a generar un contacto y probablemente la percepción que alguien tenga de los equipos de salud, de los equipos sociosanitarios, va a estar muy influida por lo que pasó en este momento. Entonces, los estudios nos muestran que a pesar de que los equipos sienten que han comunicado de una forma adecuada el fallecimiento, la carga emocional va a perdurar durante varios días y algunas veces puede interferir en los quehaceres cotidianos, aparecen en forma de flashback, que es que aparece como una imagen no integrada, o que de repente yo estoy haciendo alguna actividad y vuelve este recuerdo, o que me cuestiono cómo lo hice. ¿Ya? Vamos a seguir con esto, que en especial las personas mayores ya son un grupo específico. Cuando hablamos desde la psicología de la emergencia de grupos especiales, tenemos a los niños, a las personas mayores, a los emigrantes. Y las personas mayores obviamente van a tener una situación distinta por la brecha digital. Varias veces es probable que la comunicación de malas noticias la tengamos que hacer por teléfono. Cuando a uno le hacen clases, o a mí por lo menos en psicología de la emergencia, uno de los primeros principios que te dicen: ojalá esta comunicación sea en persona.
Pero debido a la pandemia entendemos que vamos a tener que hacerla de diversas maneras. ¿Ya? Tenemos que evaluar si es que existe alguna necesidad de apoyo social. Vamos a tener que estar evaluando si es que realmente nos escuchó bien o no la persona. Eso podemos decirle, tengo una mala noticia que darle, me gustaría saber si es que usted está solo, está acompañado, para saber si es que la persona está entendiendo lo que ocurrió, si es que la persona, después de que le comuniqué esta mala noticia, está en algún estado emocional que requiere intervención. Y hay algunos casos en los cuales, sobre todo en el deterioro cognitivo y la demencia de algún familiar, va a ser mucho más complejo, sobre todo por la vía telefónica. Vamos a ver el antes, el durante y el después. En el antes está la generación de protocolos. ¿Quién va a dar la comunicación? Ojalá alguien que conozca a la persona de la familia, porque es muy raro cuando un ser humano que no he visto nunca antes en mi vida me da una noticia de este calibre. El entorno, un lugar adecuado para proteger el derecho a la privacidad y evitar interrupciones. Yo no puedo estar apurado, tengo que tener tiempo para hacer esto. Si es que tengo otras tareas, me voy a tener que organizar con el resto del personal del LEAM o donde esté. O elementos que entorpezcan el proceso. No puede ser que me llamaron por teléfono y yo contesté una llamada en medio de una comunicación de malas noticias, ¿ya? Si es que es por teléfono, estar en un espacio donde no haya ruido, tener el tiempo para hacerlo. Desde la percepción de la familia, conocer el nivel de información que la familia maneja respecto al evento. O sea, a partir como, usted sabe que su familiar está el contagio de COVID. Usted sabe que eso tiene ciertos riesgos, ¿cierto? ¿Ha pensado al respecto? ¿Ha intuido algo al respecto? Y conocer el nivel de entendimiento de algunos conceptos. No podemos ser tan técnicos, no, es que lo que pasa es que el residente tenía una temperatura de 39 grados y saturó, no. Pero en el fondo lo que estamos diciendo es que la persona falleció, ya no está ahí, y sobre todo si es que hay dificultades en la comprensión, tengo que ser muy claro. Tengo que decir la palabra muerte, a pesar de que varias veces nosotros evitamos decirla, tengo que decir la palabra muerte porque va a ser fundamental para el procesamiento de la información. La invitación, averiguar hasta dónde quiere saber la familia e ir haciendo la aproximación de a poco. Por la ley de derechos y deberes del paciente en salud, siempre tengo que comunicar la información, pero no tiene por qué ser todo de un paraguaso, como se dice. Aparte está lloviendo acá en Santiago, para los que no son de Santiago. Así. Conocimiento. Se trata de transmitir la información de acuerdo con el nivel de comprensión que tenga la familia. Empatía. Este aspecto es la actitud que tengo que tener presente. Explorar las emociones, el nivel de entendimiento, hacer pausas. No puedo hablar como una metralleta, porque si no, no voy a dejar que la persona vaya procesando la información, ni menos que me haga preguntas. Estrategia. Luego de la comunicación de la muerte, la persona va a experimentar sentimientos como angustia, soledad, incertidumbre. Una vez que yo termino de entregar la información, puedo resumir lo que conversamos con la persona, reformular, saber si es que la persona necesita contárselo a alguien más o que yo mismo lo cuente. Y este modelo se llama EPICE porque es E de entorno, P de percepción de la familia, I de invitación, C de conocimiento, E de empatía, E de estrategia. Entonces, en el antes, prepararse, que era lo que les decía. Esto puede ser practicar qué se va a decir o escribir qué se va a decir. No sé cuántos de ustedes les ha tocado la comunicación de malas noticias, pero uno en el momento es probable que le cueste hablar, que le cueste decir, que le cueste encontrar las palabras. El lugar seguro, sin ruido, tener al menos 30 minutos para realizar gestiones en torno a la noticia. O sea, yo tengo que estar preparado, que si es que la persona a la cual yo le dije esta noticia está solo y me doy cuenta que, por ejemplo, no puede manejar de vuelta, no puede transportarse de vuelta, está solo en una casa y lo llamé por teléfono, voy a tener que pedir ayuda. Identificar, y esto es muy importante, ¿a quién se va a notificar? Generalmente aparece una persona de referencia en las fichas de los LEAM o en las fichas clínicas. ¿Ya? Si es que llamo por teléfono, verificar que sea esa persona, que no me haya contestado, por ejemplo, un menor de edad y que yo le esté dando esta información. Alguien con quien el familiar ya hubiera tenido algún tipo de contacto, por lo que les decía previamente. Durante, a través del modelo EPICE, entregar la información.
dar tiempos de silencio para que el familiar vaya procesando la información, ir preguntando si es que requiere de más información. Evitar todo lo que se relacione con sufrimiento. Usted no puede decir, no, es que lo que pasa es que su familiar en el momento de la muerte tenía los labios morados y estaba, no sé, y suspiró y gritó. No, eso obviamente va a generar un trauma en la persona y un duelo muy complicado. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es dar información oportuna, precisa, pero también entender que detrás hay un ser humano y que nosotros queremos que viva su proceso de duelo lo mejor posible. Asegúrese que la persona está comprendiendo lo que se le dice, ¿ya? Por eso mismo las pausas, las preguntas. Si siente que la persona está desbordada, pedir un número de teléfono extra para que alguien la acompañe. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta que la persona llora, 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 repite frases, decirle, yo podría llamar a alguien de su familia, algún vecino, tiene algún contacto, y ahí recurrimos rápido, pedimos ayuda a los centros asistenciales o a los centros psicosociales. Les podemos dejar después algunos números de contacto para la gestión del caso. Si siente que esta persona está en riesgo, comuníquese con la red asistencial. Si es que alguien les dice, sobre todo por teléfono, no, es que él era mi vida, ahora ya no me queda nada más que hacer, yo creo que me voy a morir, o cualquier palabra relacionada con eso, es una situación de emergencia. Después, ojalá nos contactemos, puede ser con el municipio, con las oficinas de adulto mayor, con la red de salud, y si es que podemos cooperar también con la gestión con la familia, porque se va a tener que entregar el cuerpo de esta persona. Dentro del protocolo y está el reconocimiento del cuerpo. Una de las fantasías mayores de las familias de las personas mayores frente a COVID y que pasó en otros países es que ellos sintieran que les entregaban un cuerpo que no era de su familiar. Entonces nosotros frente a esta fantasía sabemos que en nuestros protocolos existe la posibilidad de reconocer. El certificado de defunción, que tal como les decía Carla, está el tema con el médico que hace este certificado, pero también hay que tramitarlo. Los rituales fúnebres, tal como les decía Carla. Ojalá el seguimiento telefónico, o sea, a la semana puede ser, si es que ustedes quedan muy preocupados, al día siguiente, y hacer la gestión del caso. ¿Ya? La gestión de casos en personas mayores, no es que yo le doy la mano a, no sé, el asistente social, sino que es que lo tomo hasta el codo. ¿Qué quiere decir eso? Que si es que yo le pasé un caso a una persona, tengo que hacer el seguimiento de este caso. Si yo llamé a la municipalidad porque estoy preocupada por el familiar, después no solamente yo entregué el caso, sino que tengo que ver si es que realmente se hizo el contacto efectivo. ¿Hablaste con la persona que te pedí que hablaras? ¿Cómo te fue? Recordar que existen fonos para el acompañamiento emocional. ¿Ya? Son fonos que son gratuitos. Ahora también estamos con el fono saludablemente, tenemos grupos de ONG que contestan teléfono y hacen acompañamiento a personas mayores, como la Fundación Ámanos, como la Fundación Míranos, en los cuales nos pudiéramos apoyar también, y ojalá en los territorios donde ustedes están pudieran tener contactos del personal de salud mental de los SFAM para que los apoyara frente a este tipo de circunstancias. Así que eso era lo que les quería decir. Me pongo de vuelta mi mascarilla. María José, te quería preguntar, que a lo mejor puede representar a muchos. ¿Está recomendado, me imagino yo, que anteponerlos un poco a los familiares, si es que el paciente o el residente viene ya con una situación de salud complicada producto de esto? Quizás avisarles con antelación la condición de salud para que ellos se vayan preparando. Absolutamente, y que también, si quieren, en otra reunión podemos hablar de duelo, pero también porque aparece el duelo anticipado, sobre todo cuando ya se sabe que existe este diagnóstico. Sabemos que ayer hacíamos una revisión que alrededor del 78% de los fallecimientos por COVID es en personas mayores. Entonces, es probable que la familia se vaya haciendo una idea. Debiera saber desde que está contagiado, desde que está enfermo, o si es que ha tenido cambios en el estado general. Bien.
Muchas gracias a las expositoras. Ahora lo que vamos a empezar a hacer es leer las preguntas que se agregaron al chat. Vamos por la primera pregunta. Dice, ¿qué ocurre cuando el médico del servicio de urgencia, ya sea, por ejemplo, acá están dando ejemplos de servicios privados, HELP o la unidad coronaria móvil, por ejemplo, se niega a entregar certificado de fallecimiento? Estamos también acá con la doctora Jimena Reyes, que nos va a ayudar a contestar esta pregunta. A ver, lo que pasa es que el médico de HELP o el médico de la unidad coronaria móvil no son médicos de la urgencia, son médicos de servicios de rescate. Entonces, en estricto rigor, no son ellos quienes dan el certificado de función. Por lo general, tiene que ser el médico tratante o el médico que haya dado una atención, pero en urgencia. La HELP y la unidad coronaria móvil solo van, en el fondo, a ver a la persona y si es necesario trasladarla, la trasladan, pero no son médicos tratantes propiamente tal. Por eso es que no dan habitualmente certificado de función. Incluso me atrevería a decir que algunas de estas empresas no tienen permitido tener los talonarios de certificado de función. Perfecto. Acá sobre el mismo tema, cuando fallece un residente o una persona mayor, ¿se traslada a la morgue o se puede esperar que llegue la funeraria en su habitación? Por ejemplo, cuando es de madrugada la defunción. Tiene que esperar que llegue la funeraria. Sí, sí, como dijimos en la presentación, se tiene que, o sea, debe existir una coordinación previa, y si es que no, coordinarla, ¿ya? Pero se deja ahí el cuerpo hasta que llegue la funeraria. También hay plazos establecidos, ¿ya? No pueden ser más. Hay una buena idea, en el fondo es, si es que ustedes quieren cooperar y la persona, la familia, por ejemplo, no tiene contactos o está muy sola, poder tener contactos de las funerarias, porque les va a tocar de todas maneras hacerlo, a pesar de que la gestión debiera ser de parte de la familia, ustedes van a tener en el fondo alguien fallecido ahí y que van a necesitar, de acuerdo a lo que les decía Carla, van a haber tiempos máximos, entonces mientras hagamos antes la gestión va a ser mejor. Perfecto. Acá hay una pregunta en relación a temas anteriores que dicen, ¿en qué página se puede encontrar el protocolo de manejo de residuos? Hay varias páginas sobre eso, sobre todo en el Ministerio de Salud. Ustedes ingresan al Ministerio de Salud y también les va a salir una lupa. Ahí ustedes pueden poner COVID y sale una página que está completamente sobre el COVID y toda la información sobre eso, así que ahí pueden ingresar. Acá dice desde el Ceremi Bio Bio, en la página de la Sociedad Chilena de Geriatría aún no están las presentaciones de las últimas clases. Recordar, de hecho ahí lo teníamos en la presentación, si podemos volver un poquito más ahí, que las capacitaciones no están en la página propiamente tal, sino que están en el YouTube de la página de la Sociedad Chilena de Geriatría, como sale ahí en la diapositiva. Ustedes ingresan a YouTube y al poner buscar, ponen las siglas de la Sociedad Chilena de Geriatría y les va a aparecer el dibujo que sale abajo, que es el logo de la Sociedad Chilena de Geriatría. Pinchan ahí y van a poder acceder a las capacitaciones. Ya a partir de mañana va a estar arriba las 2 últimas capacitaciones, ¿ya? Así que ahí pueden ingresar. A ver, dice, ¿qué sucede si el paciente fallece en fin de semana, festivo o en la noche en relación a pedir apoyo del CESFAM? ¿Qué pasa si fallece en días festivos o fines de semana? ¿Se puede seguir pidiendo apoyo al CESFAM? ¿Va a estar abierto? ¿O cómo pueden...? No, porque es un horario diurno. Ya, entonces habría que pedir, se necesitan al servicio de urgencia que le corresponde donde esté el LEA. Y probablemente lo necesiten para el certificado de fallecimiento. Claro. Entonces también ahí está la comunicación con los servicios de urgencia. No obstante, existen algunas funerarias también que entregan el servicio, es pagado, claro, pero sí que entregan, para que sepan que existe esto, que entregan el servicio de médico que pueda hacer el certificado. Claro, eso en el caso del servicio privado. Y el servicio público, si no está el CESFAM está cerrado, entonces las urgencias, los SAPU, los SAR, etc. Ya. Acá dice, cuando el adulto mayor está en agonía por COVID, ¿pueden los familiares directos estar presentes en la misma pieza esperando el deceso? La verdad es que dentro de los protocolos no está eso, no se menciona, así que eso habría que ver la realidad local. ¿Ya? Si son todos los elementos de protección personal, no habría tanta dificultad, siempre respetando, obviamente, el distanciamiento físico y que pasen de ahora.
Y ahí el recordatorio también para quien entregue esa información es que por lo menos en las regiones que están en cuarentena tienen que pedir los salvoconductos, ¿verdad? Porque no vaya a ser que porque alguien se quiere despedir de su familiar, en el fondo tiene este problema, y que también existe después para el funeral, existe el salvoconducto para asistencia funeraria. Perfecto. Dice, como después de todo lo que han pasado y vivido nuestras cuidadoras con la pandemia, ¿cómo nos puede ayudar en la parte emocional de las cuidadoras, ya que el tema de hoy es fuerte? Antes que quizás la María Dale, José, porque si vamos a decir nos lo mismo. ayude, sí. Podemos dar quizás acá un consejo ahora, pero recordarles que la próxima semana vamos a hacer, lunes y miércoles vamos a abordar temas sobre el cuidado del cuidador de alguna forma. Así que ahí vamos a abordar ese tema. No sé si María José quiere agregar algo. Sí. Bueno, primero que existen números que les podemos dejar de asistencia emocional para personal de atención directa, ¿no? Nosotros estamos trabajando en guías para personal de atención directa también con salud mental, como son las cuidadoras del LEAM, que por lo demás me saco el sombrero, no lo tengo puesto, pero tengo unos anteojos puestos, me los puedo sacar, por el trabajo que están haciendo. De hecho, la campaña del Senama, del aplauso a ustedes, es que lo tomamos realmente en serio, porque realmente son la primera línea y si no fuera por ustedes no tendríamos el cuidado de esa cantidad de residentes. Dicho eso, primero algunas buenas prácticas. Por ejemplo, cuando uno se sienta emocionalmente perturbado, una de las alternativas es salir un poquitito de donde yo estoy. Por ejemplo, quedo emocionalmente perturbado por dar una comunicación de malas noticias, y existen ejercicios de relajación que me pueden servir para salir de ese momento y retomar después, porque es probable que me toque ver a otros residentes. Otra buena práctica es, antes de terminar un turno y antes de irme a la casa, algo que hacen los bomberos, que se llama el debriefing, que es que en grupo yo converso qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que más alterado me tiene emocionalmente, le pongo un nombre, hacemos el cierre de esta situación para no llevarme esta carga tan pesada emocional a la casa. El equipo de salud mental sacó una guía que está también en nuestra página del ministerio, donde aparece cómo fomentar el bienestar emocional, ¿ya? Me ha tocado harto estudiar el tema y algo fundamental es el autocuidado, ¿ya? Porque sabemos que aumenta el uso de psicofármacos, los ciclos de sueño-vigilia cambian, estamos en cuarentena, muchas con hijos y en edad escolar y que les mandan tareas, etcétera, lo cual genera sobre todo para las mujeres un nivel de estrés importante. Entonces la alimentación saludable, ojalá llegar a la casa y desconectarse del trabajo, el tener los ciclos de sueño, como les decía, explorar aunque sea un ratito corto, aunque sea en el trayecto, escuchar una música que me gusta, ir leyendo un libro, una revista que me gusta, para sentir que tengo espacios de desconexión durante el día. Y si es que tienen compañeros que están muy irritables, que sienten que la respuesta que están teniendo frente a los residentes es distinto, si es que ustedes mismos algunas veces han sentido que se han salido de las casillas y que esto es cada vez más frecuente, sería bueno pedir ayuda. Perfecto. También acá dicen, referente al proceso fúnebre del coronavirus, ¿cuántas personas deben acompañar a este proceso? ¿Hay algún número de personas? Sí. 10. Dicen que hasta 10, otros han hecho algunas excepciones hasta 15. ¿Ya? Es importante que se respete, ¿ya? Se entiende perfectamente que se quieran despedir, pero también hay que comprender en el proceso que estamos pasando que es una pandemia y que debemos cuidarnos todos. Por lo tanto, hay que respetarlo, ¿ya? Algunos cementerios dejan 10 y otros un poco más. Perfecto. Dice, ¿qué pasa si no tenemos las bolsas necesarias que nos recomiendan? Pueden utilizar otras, me imagino, Sí, ¿no? lo ideal es que ojalá sean las que se recomiendan, pero si no, tratar de gestionarla con antelación, ya solicitar algunas donaciones para poder estar preparados frente a esta eventualidad. Lo importante es que se depositen en bolsas, y a lo mejor si tenemos pocas, quizás la doble, bueno, ahí vamos a tener que hacer una excepción. Perfecto. Acá hay otra pregunta, dice, ¿se puede velar un paciente que tuvo coronavirus que falleció en la capilla del mismo LEAM? No, no está recomendado. ¿Ya? Esta solamente se traslada al cementerio o al lugar. Sí, o sea, no está recomendado hacer velatorios. No, no están recomendados.
Dice que también acá otra duda, que tenemos hartas preguntas del día de hoy. ¿En qué caso que sea repentino dice, buenas tardes, y en caso que sea repentino el fallecimiento y no con médico de cabecera, pero si tiene antecedentes en centro de salud, ¿puede el médico del consultorio hacer el certificado si el fallecimiento fue constatado por la enfermera del hogar? A ver, efectivamente es el médico, justamente, si la persona se atendía en un centro de salud, es el médico de ahí el que puede hacer el certificado de defunción cuando es por las causas que, si fallece en el fondo por causas que estaba siendo atendido. Si esto es por una causa accidental, ya no son ellos los que lo hacen, sino que en un servicio de urgencia cuando ocurre un deceso por otro tipo de causa. Ahora, la constatación del fallecimiento en general tiene que ser por personal médico. Efectivamente, si la enfermera puede hacerlo y informar, pero tiene que ser siempre el médico donde se atendía. Había otra pregunta por ahí que leían que preguntaban si podía ser el CEFAM más cercano al ELEAM, aunque el paciente no estuviera inscrito. A ver, lo ideal es que sea el médico de cabecera y el médico que tiene el historial clínico, en el fondo, que tiene la ficha clínica para saber causas de fallecimiento y si no hay otras causas en el fondo secundario y poder hacer bien el certificado de función. Si no estaba inscrito en ningún ELEAM, claro, en ningún, perdón, CEFAM, uno podría recurrir al más cercano, pero ellos tienen que valorar si pueden hacer o no el certificado. Súper claro. Otra pregunta dice, me surge una duda del certificado de función. Dice, el médico del CESFAM es del cercano más cercano a hacerse cargo. Es lo que dice la doctora, sí, debes. Y dice, ¿y del cual esté inscrito el residente difunto si así fuese? ¿O estamos ligados a la voluntad del médico del CESFAM? Que se no le quedó muy claro. Pero es más que nada lo que se contestó recién, contestó la doctora. Dice, ¿los familiares pueden ingresar aunque haya restricción de ingreso a la habitación del residente? Como habíamos contestado antes, tenía que no pueden ingresar. No, en este minuto no hay, claro, no hay Sí, visitas. claro, todavía no hay ningún ordinario, ninguna resolución que el ministerio haya entregado para que ahora se pueda ingresar y ingresar a la habitación. Así Y que también, por el momento... y por lo demás, con la cuarentena de 75 y más, bajó desde 80 a 75 la edad para cuarentena total. Entonces también recuerden que en esos casos las personas mayores no debieran salir, o sea, pueden salir con estos salvoconductos específicos, por ejemplo, el funeral. Va a ser fundamental propiciar, como decíamos, en el fondo, como la comunicación constante y pensar en estos detalles para no exponer también a los familiares de las personas mayores. Perfecto. Acá están preguntando sobre la estrategia que ocupaban los bomberos, que era debriefing, Debriefing, ¿no? ¿sí? Eso, querían que se repitiera la palabra. Perfecto, sí. Es esta estrategia en la cual, en el grupo de trabajo, supongamos, antes de terminar un turno de un LEAM, ustedes se toman unos 15 minutos para que alguno de las personas que han vivido situaciones emocionalmente potentes, como puede ser una comunicación de fallecimiento o algo que les haya generado una emocionalidad, primero describir la situación. Segundo, contar las emociones. Entre todos, identificar, hacer una especie de análisis FODA, cuáles han sido las fortalezas del equipo, las oportunidades del equipo, las debilidades y las amenazas frente a este tipo de situaciones. Le puedo poner un nombre a la situación y puedo dejarla por escrita, por ejemplo, la comunicación de fallecimiento de la señora Berta. Y entre todo el equipo, hacer un cierre de esta situación para que luego la persona a la cual le ocurrió, que pueden haber sido más de uno, se pueda ir a la casa, pero sin llevarse esta mochila emocional que puede haber sido la situación compleja. Y eso me acuerda de algo más que les quería decir, que también es probable que les toque comunicar el fallecimiento de un residente a otros residentes, ¿ya? Y entonces también ahí, ojalá tener protocolos dentro de los LEAM de cómo se va a comunicar. Ojalá a través de algunas de las autoridades del LEAM, como puede ser el director técnico o alguien que tenga bastante contacto, ir contándoles por nivel funcional y también los que más entiendan. En el fondo no es necesario, si es que alguien, por ejemplo, nunca se dio cuenta que había un residente que existía ahí y que falleció, no es necesario. Pero sí a los cuales les influya, porque va a haber también una sensación emocional bien potente cuando fallezca algún residente, sobre todo de los compañeros de piso en algunos casos, o los compañeros de habitación, si es que hubo que aislar a alguien y la otra persona quedó sola. Obviamente, desde el modelo de atención central de la persona, nosotros vamos a tener que
estar preparados para actuar frente a las dudas del resto de los residentes. Perfecto. Dice que preguntan si es necesario tener la capacitación de un prevencionista de riesgo para capacitar al personal sobre este proceso. No, No es necesario. Con el adecuado uso de las medidas de protección y para la atención de los residentes, y también con lo que le acabamos de entregar, de cómo comunicar estas malas noticias, es suficiente. Perfecto. Y preguntan sobre si se tienen que tomar las medidas, estas mismas recomendaciones en caso de que hay algún fallecimiento natural o por otra patología que no sea coronavirus. ¿Del manejo de cadáveres? Sí. ¿No? O sea, no es necesario, a no ser que en el fondo haya la sospecha de que pueda haber estado contagiado o que se documente después del deceso. Lo que sí sigue corriendo en este minuto, porque estamos en periodo de pandemia, son las restricciones a los funerales con la cantidad de gente que puede existir, aunque no haya sido por coronavirus. Eso sigue siendo, en el fondo, hay restricciones en ese sentido por la época de pandemia, no por la persona que falleció en sí. Lo de comunicación de malas noticias, también. sí. Lo de comunicación de malas noticias es, en el fondo, siempre que alguien fallezca, ojalá. Perfecto. Para la gente que esté conectada desde los LEAM, poder recordarles que desde Hospital Digital también tenemos un teléfono el cual pueden llamar. Hay médicos conectados que están desde los lunes a viernes, desde las 8 hasta las 7 de la tarde. Ellos los pueden guiar y también, si es necesario, pueden ser interconsultar. De alguna forma, este médico general le va a preguntar a un geriatra sobre la patología o por la duda médica que estén teniendo, ¿ya? Les voy a repetir el teléfono por si lo quieren anotar y no están en conocimiento. Es el 22-79-56117. Se los vamos a poner en el chat también, así que no sé si ahí lo están poniendo en el chat para que lo guarden, y ya la próxima semana contarles que también nos encontramos de lunes a miércoles a las 3 de la tarde, y los temas que vamos a tocar, como les decíamos anteriormente, es cuidándome a cuidar, que es más que nada van enfocados los cuidadores formales e informales de las personas mayores. Así que van a ser cápsulas que van dirigidas específicamente a la persona que está en contacto directo, y como decían y también nos nombraron en algunas preguntas, el que está ahora con bastante carga laboral, así que va enfocado a ellos en las capacitaciones. No sé si quieren decir alguna... Contarles que vamos a gestionar un poco en relación a la capacitación de la semana pasada, donde salieron algunas preguntas en relación a qué pasa con las licencias, qué pasa con el apoyo, con lo laboral, digamos. Vamos a tratar, estamos gestionando una cápsula relacionada con eso. Así que en cuanto nos resulte, vamos a hacer la difusión correspondiente. Sí. Así que muchas gracias a todos por la conexión, que nos acompañan todos los lunes y miércoles. Les damos las gracias y que estén muy bien. Que les vaya muy bien y ánimo. Vamos que se puede. Chau, chau.